En el año 2014, investigadores de la Universidad de Cambridge metieron a decenas de hombres en una máquina de resonancia magnética. Les mostraron a todos pornografía y se quedaron helados, al ver las pantallas. ¿Sabes? Las áreas del cerebro que se encendían eran prácticamente las mismas que se iluminan en el cerebro de un adicto a sustancias muy fuertes. El mecanismo del craving, ese deseo intenso e involuntario, operaba bajo el mismo patrón. Ese día, muchos psiquiatras se dieron cuenta de algo que es demasiado incómodo y por eso no se dice en todas partes. La pornografía no solo era un mal hábito o una etapa de la juventud, era una reescritura neurológica completa. Y hoy no quiero darte un discurso motivacional. En los próximos minutos te quiero mostrar a través de varios exámenes, investigaciones que se hicieron, lo que la pornografía le está haciendo a tu dopamina y a tu capacidad de decidir y sobre todo a tu propio cuerpo. Y luego te voy a mostrar algo que la ciencia no puede darte. Cómo toda la evidencia termina confirmando punto por punto lo que la Biblia ya nos había descrito hace miles de años atrás. Te voy a decir algo. Si estás cansado de recaer y de sentir que tu propio cerebro te traiciona, quédate hasta el final de este video porque este puede ser el mapa que nadie te explicó. Esto es lo que más de 300 estudios neurocientíficos revelaron sobre el porno en tu cerebro y lo que la Biblia ya sabía. Este es el estudio Boom del 2014 de la Universidad de Cambridge, con el que empezamos el video. Lo que encontraron, el cerebro del usuario compulsivo de pornografía ilumina las mismas regiones, cuerpo estriado ventral, amígdala, que el de un adicto a sustancias como el mecanismo del craving opera bajo el mismo patrón. No es un mal hábito temporal, es una reescritura neurológica profunda. Es lo que te decía en la introducción. Lo que la ciencia moderna fotografía hoy en un laboratorio, la escritura lo diagnosticó hace milenios. El diagnóstico, la esclavitud de la voluntad. Ahora vamos pieza por pieza, porque necesitas ver exactamente dónde y cómo opera este sistema dentro de tu cabeza. Tú y yo fuimos diseñados para experimentar placer por cosas simples. Una conversación profunda, un buen café en la mañana, el abrazo de tu esposa o terminar una tarea importante. Adorar a Dios, por ejemplo. La dopamina es esa molécula que te dice esto es bueno, repítelo. Pero con la pornografía pasa algo muy distinto. Los estudios en adicción muestran que cuando bombardeas tu cerebro con estímulos súper intensos, como es el porno, saturas tus receptores de dopamina. Tu cerebro, para defenderse, empieza a apagarlos. A esto es lo que la ciencia le llama downregulation de receptores. Básicamente se sobreestimula y empieza a apagar receptores. Resultado en la vida real, tu trabajo ya no te emociona, tu familia te aburre, tu propósito se siente lejano. Lo único que parece despertar algo en ti es la pantalla a escondidas. Algunos estudios de neuroimagen han encontrado reducción del volumen y cambio de actividad en el cuerpo estriado, que es la parte de tu cerebro de recompensas. En español, tu capacidad de disfrutar la vida se va apagando día tras día. La ciencia lo describe con palabras técnicas: desensibilización, alteración del sistema de recompensa, tolerancia. La Biblia lo dijo con una sola frase sencilla en Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. No es solo poesía espiritual, tu circuito de placer literalmente quedó esclavizado a un estímulo, la pornografía. Pablo escribió algo en Romanos 7 hace más de 2000 años que ningún neurocientífico de esa época podía entender. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por siglos, esa frase se interpretó como debilidad moral, como falta de fe, como rendirse al pecado, hasta que los escáneres llegaron al laboratorio y dieron una respuesta completamente diferente. Tu lóbulo frontal es la parte del cerebro encargada del dominio propio, las decisiones, las planificaciones y todo lo que tenga que ver con tomar una decisión. Y estudios de neuroimagen en usuarios compulsivos han encontrado cambios en la materia gris en la conectividad de esa zona precisamente. ¿Qué significa eso en tu día a día? Sabes que no deberías abrir esta pestaña, pero la abres. Sabes que mañana te vas a sentir peor o más vacío, pero igual caes hoy. Es como si hubiera dos versiones de ti, la que quiere agradar a Dios cada día y la que hace el clic sin pensarlo. La ciencia lo llama como disfunción del control inhibitorio o déficit en el lóbulo frontal. Pablo lo llamó simplemente la guerra de la carne.
Lo que Pablo describió como una experiencia espiritual hace 2 milenios, la neurociencia lo logró fotografiar en el año 2014. Tu lucha no es falta de voluntad, es que tu cerebro fue reconfigurado para sabotear tu propia voluntad. Fíjate en algo. Santiago, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, describió el mecanismo exacto de la recaída antes de que existiera un solo laboratorio de neurociencia. Dijo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjate que Santiago no dice que el pecado aparece de la nada. Dice, hay un mecanismo, hay un proceso, hay una secuencia con pasos. Ahora, escucha lo que los estudios con resonancia magnética funcional encontraron 2000 años después. El estrés activa el eje HPA, sube tu cortisol y eso potencia tu sistema de recompensa ante estímulos como el porno. La secuencia científica es así: estrés, cortisol elevado, sensibilidad amplificada al estímulo, igual a recaída. La secuencia bíblica: concupiscencia atraída, seducida, concebida, muerte. Misma estructura, diferente lenguaje. Santiago no tenía un escáner MRI, tenía revelación. La tentación no empezó cuando abriste la pestaña en privado. Empezó cuando no supiste qué hacer con tu estrés, tu soledad o tu ansiedad. La ciencia te muestra el mecanismo, la palabra de Dios te muestra la raíz. Todo este caos químico no se queda solo en tu cabeza. Ya hay estudios y reportes clínicos hablando de jóvenes de 20 a 30 años con disfunción eréctil inducida por la pornografía. No es por una enfermedad, sino porque el cerebro se acostumbró a niveles irreales de estimulación, porque todo esto es falso. A eso súmale relaciones rotas, incapacidad de conectar emocionalmente, vergüenza constante delante de Dios y la sensación de llevar una doble vida que apaga la forma en la que te percibes. La ciencia lo etiqueta como hipersexualidad o disfunción del sistema de estrés. La Biblia lo resume en 1 Corintios 6:18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tu espíritu lo siente, tu cuerpo lo sufre y tu cerebro lo refleja en cada escáner. Hasta aquí todo suena muy oscuro, lo sé. Parece que tu cerebro está arruinado para siempre, pero aquí es donde la ciencia se pone interesante y la Biblia brilla. Las mismas investigaciones que muestran el daño también hablan de algo llamado neuroplasticidad cerebral. Ya te lo he explicado en muchos videos antes. La neuroplasticidad significa que tu cerebro puede cambiar. Las conexiones que hoy están atrapadas al porno pueden debilitarse y morir si dejas de alimentarlas. Nuevas conexiones pueden formarse cuando introduces nuevos hábitos, nuevos patrones y una nueva forma de pensar. Cuando cortas el estímulo, la proteína delta FOSB, que es como se conoce, asociada a la adicción, empieza a bajar. Tu sistema de dopamina se regula. Tu lóbulo frontal recupera fuerza y con él tu capacidad de decir no. Cosas simples empiezan a darte placer otra vez. Sobre todo, la presencia de Dios empieza a llenarte. Una conversación honesta, construir algo con tus manos, cosas que antes no te llenaban, vuelven a cobrar vida. La ciencia lo llama reversión de la tolerancia y recuperación funcional. La Biblia lo llama, en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios no solo te pide cambiar, te diseñó con un cerebro capaz de ser renovado. Tu fe no pelea contra la biología, trabaja con ella. Cada vez que dices no a la pantalla y sí a la presencia de Dios, no solo estás obedeciendo, estás reentrenando físicamente tu cerebro. Pero quiero que entiendas algo importante. La sanidad toma tiempo, tiempo estructural, tiempo biológico real. En los primeros días vas a sentir resistencia aguda, niveles altos de cortisol, tu amígdala va a entrar en pánico exigiendo su dosis diaria habitual de dopamina. Es una guerra química. Eso es normal. Es más, puedes ver este video para que entiendas más los síntomas. En las semanas medias, tus receptores D2 empiezan a repoblarse lentamente. La niebla mental cede, la vida diaria empieza a recuperar su sabor. Y meses adelante, tu corteza prefrontal
Y meses adelante, tu corteza prefrontal recupera materia gris y conectividad. El freno biológico vuelve a funcionar. Empiezas a decir no sin que te cueste la vida hacerlo. Por eso no te desanimes. En la semana 2, la biología está trabajando, la fe trabaja junto a ella. Ahora quiero que salgas de este video con algo claro y práctico, no con culpa, sino con un plan. Así que vamos a hacer algo. Anota, trae un papel. Paso número 1, rompe el ciclo del aislamiento. La adicción al porno se alimenta en la oscuridad. Necesitas al menos una persona madura en la fe con quien pueda ser brutalmente honesto. Al traer luz, biológicamente reduces el estrés y la vergüenza que disparan tus recaídas. Y para eso tenemos el app del Movimiento Bajo Fuego. Lo puedes encontrar en la descripción. Así que la rendición de cuentas no es un mecanismo de castigo, es una herramienta neurológica de descomprensión. Paso número 2, rediseña tus disparadores. Haz una lista de los momentos en los que sueles caer. Puede ser en la noche, con el celular en la cama, soledad, en el baño. Cambia la estructura de tu día, instala bloqueadores y no es solo orar por orar, es cambiar tu entorno donde tu cerebro aprendió a buscar ese escape. Estás eliminando las señales ambientales que detonan la reactividad de tu cuerpo. Paso número 3. Alimenta tu mente con verdad. No basta con vaciarte de pornografía, tienes que llenarte de verdad. Escoge 2 o 3 versículos sobre pureza y medita en ellos a diario. Estás creando nuevas rutas neuronales asociadas a la palabra de Dios. Estás entrenando tu cerebro para que la verdad de Dios y no el estrés y no las pantallas sea la respuesta automática ante las crisis normales de la vida. Mira cómo se conecta todo. 3 círculos: espíritu, la gracia; cerebro, la verdad; entorno, la táctica. Cuando los 3 operan juntos, en el centro está un hombre libre. Si solo trabajas el espíritu y descuidas el entorno, vas a recaer. Si solo trabajas la táctica y descuidas la gracia, vas a vivir agotado y condenándote todo tiempo. Si solo trabajas el cerebro sin comunidad, vas a aislarte. La libertad real está en la intersección de los 3. Todo lo que viste hoy, la dopamina secuestrada, el lóbulo frontal debilitado, el cortisol disparando, la neuroplasticidad que puede revertirlo todo, son el cómo funciona el mecanismo. Pero hay una pregunta que la ciencia no puede responder. ¿Quién te da la gracia para aguantar el proceso mientras el cerebro sana? Los escáneres te dicen que puedes cambiar, pero no te dicen de dónde sacar la fuerza para el día 3. Cuando todo en ti está gritando que cedas. Ahí es donde termina el laboratorio y empieza algo más antiguo. La ciencia te puede explicar lo que pasa dentro de tu cabeza, pero no puede darte perdón, identidad ni gracia para levantarte. Ahí es donde entra Jesús. Él te ofrece un nuevo corazón y una nueva mente. Y hoy la biología nos confirma que esa mente nueva no es una metáfora, es una realidad física que tu cerebro puede vivir. La ciencia te da el mapa, Jesús te da las piernas para caminar en ese mapa. Si estás listo para dejar de pelear esta batalla solo en la oscuridad y quieres caminar un proceso de libertad con herramientas prácticas y fe real, en la descripción te dejo el enlace para que te unas a nuestra app. La puedes descargar y puedes entrar a nuestra comunidad. Ahí vas a tener acompañamiento y hombres que están peleando la misma guerra que tú. No naciste para ser esclavo de una pantalla. Tu cerebro puede sanar, tu espíritu puede ser libre. Estamos bajo fuego, pero nunca más solos.